saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Edwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos siguiendo la información, si es de tu agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te sigo deseando un excelente día, viernes 18 de agosto del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues vimos que muchos de la oposición simplemente andan dolidos y algunos buscando la manera de revertir esta información. Tal parece que les dolió muchísimo estos resultados que fueron presentados por el INEGI, Coneval. Con estas cifras, al cierre del 2021, había 5.511.194 personas en pobreza laboral, más que las que había hace un poco más de año y medio. Es decir, que a pesar de que hubo una pandemia que nos azotó, a pesar de esta situación económica que simplemente se vivió en todo el mundo, el presidente de la República logró atacar y reducir la pobreza. Algo que no se había hecho desde hace muchísimo tiempo. Ojo, a lo que uno se pregunta, lástima, ¿verdad? El hubiera no existe. Si no hubiésemos vivido esa pandemia que nos azotó en varios rubros, ¿qué hubiera pasado? Si aún así estamos muy bien y con resultados que a la oposición simplemente les está ardiendo y buscan cualquier pretexto, cualquier noticia para atacar. La más desagradable, el lago de Moreno, porque es lo único que pueden hacer. Pero bueno, la que se salió del guión, fíjense ustedes, y dejó callado a Sarmiento en este programa de tercer grado, fue nada más y nada menos, y ustedes lo van a escuchar, porque hemos visto que algunos comentaristas ya comienzan a reconocer los logros del presidente López Obrador. Otros como Ciro López, Denis Dresser, Riva Palacios y Sergio Sarmiento, que aquí lo van a ver porque también lo dejan calladito, critican todo, son la prensa basura. Pero Denis Merker simplemente los dejó calladitos a todos en la mesa y les dice, bueno, hay que reconocer que esto no se había hecho más. Y se salió del guión y dejó a todos calladitos y otros también terminando aceptando lo que es una realidad. Así se vivió este programa, que simplemente les digo, algunos, y aunque les duela, lo tienen que admitir. Implican riesgos, o sea, implican la verdad riesgos. sí, bueno, sí, nadie más quería ahondar sobre el tema. Yo quisiera pasar a otro asunto, ya no de coyuntura, sino casi diría de estructura, que es el relativo a el señalamiento que hace, por un lado, al principio la encuesta del INEGI, luego el estudio del Coneval, donde señalan que ha disminuido la pobreza, no la pobreza extrema, pero sí la pobreza multifactorial. Y en esa medida el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dice que incluso se podría morir porque logró lo que pretendía. Tú cuestionabas hoy. Bueno, cuestionaba. En primer lugar, aplaudía. Yo siempre he dicho que la pobreza es la pobreza es el objetivo fundamental de cualquier gobierno en México. Otros países pueden tener otros objetivos fundamentales. Para mí la pobreza es el objetivo fundamental. Sí hay una disminución de la pobreza. Yo lo que pregunto es, uno, ¿por qué
Y dos, qué tan sostenible es en el largo plazo. Porque, a ver, Juan Domingo Perón también bajó la pobreza con sus programas sociales y inició una larga caída de la economía argentina que en realidad le ha hecho mucho daño a los argentinos. La disminución de la pobreza es importante, muy significativa. Hasta donde podemos ver, en buena medida es producto de los programas sociales. También podemos ver que estos programas sociales han permitido reducir la pobreza general, pero no la pobreza extrema. Y yo creo que esto es algo que debe inquietar también pues a quienes han preparado esta estrategia de los programas sociales. Gonzalo Hernández Licona, que es una persona que sabe, que conoce muy a fondo estas cifras, me decía hace un par de días, bueno, aquí el problema es que los programas sociales que tenemos en la actualidad están menos focalizados de lo que estaban en el pasado. Y cuando focalizas menos los programas sociales, pues lo que tienes es este tipo de resultados, una disminución de la pobreza moderada, porque es fundamentalmente donde está la reducción, y sin embargo un incremento ligero, pero incremento en la pobreza extrema. A mí me preocupa mucho. Ahí queriendo demeritar lo que se ha logrado, pero le viene el tapadón de hocico, se sale del guión y calla. Primero a Sarmiento, quien había tomado la palabra, y luego los demás pues ya se la pensaron mejor. Veo que... Es que no coincido. Te voy a decir por qué. O sea, primero creo que debemos decir que no se había conseguido esto nunca. Sí. Desde los programas ni focalizados, Progreso, etc. Nunca se había conseguido. Entonces, verdaderamente salir a criticar estos resultados porque no están focalizados, los programas sociales, hombre, nunca se había conseguido esto. Creo que es una de las mejores noticias que hemos tenido. Y esto, por supuesto, tiene lecturas política, pero si la quitamos, se redujo la pobreza. La pobreza extrema prácticamente se queda igual. Efectivamente, tiene una nadita de aumento, pero se queda básicamente igual. 0.1%. 0.1%. La pobreza disminuye. Me parece que evidentemente tiene que ver con cosas que no solamente tienen su importancia en los hechos económicos, sino también en el discurso. Se aumentaron los salarios mínimos que durante años escuchamos que no se podían aumentar porque la economía no lo iba a resistir. Se aumentaron los salarios, no pasó nada. Se redujo la pobreza, sí pasó algo. Entonces, sí es muy importante porque yo recuerdo cuántos especialistas me decían, es imposible. Además, nadie gana el salario mínimo. No. Faro. Bueno, entonces, los salarios mínimos se aumentaron, los programas sociales se aumentaron y además tenemos el tema de las remesas. Todo esto es una cosa que ha producido una disminución de la pobreza, me parece fundamental, una disminución de la desigualdad, que también me parece importante. Y esto me parece un extraordinario logro. Luego hablaremos de lo que también nos dijo esta encuesta, que es una enorme preocupación. Sí. Pero que no... Los servicios. Que es educación y salud. Que no descalifica el logro de la salud. No se tiene... Pero esto es un enorme logro. Hablemos luego de lo que no es un logro. ¿Se regatea el logro? Yo creo que en una buena parte sí. Yo creo que los resultados del CONAL son agridulces. Yo creo que sí es muy importante el tema de la disminución de la pobreza, sin importar que quienes lo lograron estaban prácticamente en la línea. Entonces no importa. No importa ese 5 y fracción por ciento, es muy importante. Se distribuyó mejor el ingreso. Entonces yo creo que eso, qué bueno que sucedió. La otra parte agridulce es que la medición de la pobreza en México es multidimensional. Entonces tiene 9 variables. La pobreza por ingreso, pues sí tiene un buen impacto, subieron los salarios mínimos. Dirían los grandes liberales de esta mesa, pues es derivado de la presión de los sindicatos de Estados Unidos y del gobierno de Estado, del gobierno demócrata, para tratar de llevar los salarios a un mejor nivel, incluso de Trump, mejor nivel en términos de comparación con los Estados Unidos. No importa. Qué bueno. Parece, ¿Qué importa? ¿Cuál fue? Pero es muy bueno, es muy importante. Ahora, sí hay, los demás indicadores sí son muy malos. Es donde, por eso digo agridulce, el acceso a la salud, la atención médica, las vulnerabilidades por las carencias sociales. Sí, por eso digo, es agridulce. No se puede regatear una parte y si hay que ponerle el foco. Que es enorme. Es importante. Comparado a nuestro pasado, es... Y la otra parte también es muy importante. Ahora, yo me voy a lo que decía Sergio. Es si va a ser sostenible. Yo creo que esa es para mí es la parte más importante, porque este regateo, esta discusión, finalmente es parte de la discusión política de una sociedad polarizada. Pero hay un dato muy importante, porque si bien se mejoró el ingreso de más de 5% de la población, el PIB se redujo 2 puntos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no hubo crecimiento. El PIB per cápita. El PIB per cápita. Gracias por la presión. El PIB per cápita se redujo 2%. Entonces, esto, en una hipótesis de trabajo, el resultado de esto tiene que ver más con que eso se logró gracias a algunas políticas públicas del gobierno de López Obrador. Porque las remesas no es una política pública. No, obviamente no. Eso no. ¿Cuáles son? El aumento al salario mínimo, el outsourcing, la reforma al outsourcing. La política laboral. Y en el términos de programas sociales, en particular el programa de las pensiones a adultos mayores. Nos han enseñado que con políticas públicas, que los
neoliberales consideraban que no iban a funcionar, sí funcionaron para la pobreza. Qué bueno, qué bueno. Y hay que reconocer cuando un gobierno tiene un logro. Yo no tengo empacho en decirlo, los felicito, la verdad. Ahora, ¿qué tan sostenible es? Y ahí es donde quiero dar un dato que me decía Gerardo Esquivel ayer. El estado que redujo más la pobreza en estos 4 años fue Baja California. ¿Por qué? Porque en Baja California hay pleno empleo. Y la receta para que haya menos pobreza es que haya empleo, que la economía vaya pues bien. Bueno, pero no se nos olvide, vaya, las políticas públicas pueden ayudar. Pero, hombre, Sí, por eso decía, hay problemas coyunturales y estructurales. Claro. Ahora, ¿qué tan sostenible es que se siga el salario subiendo y los programas sociales? Pues eso es lo que hay que buscar hacia adelante, pero no podemos perder de vista esta otra cosa de que realmente, a ver, Pues sí. yo quiero que el próximo sexenio no sean 5, sean 10. ¿Cómo le hacemos para lograr que sean 10? Bueno, pues no podemos perder de vista que yo en mi muy particular punto de vista, no podemos dejar pasar esta oportunidad de oro que nos puso la diosa de la fortuna, que es el Nishur. Genaro, a lo que vayas a decir, agrégale lo siguiente. Yo siento que se le están alineando las estrellas económicas al presidente completamente. en un momento clave como es el de la sucesión. El cierre, ¿no? Lo primero es, hay que alegrarnos por los 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza, que tienen una mejor condición de vida. También creció la clase media, por cierto. Creo que son dos indicadores muy importantes. A pesar del escenario tan adverso que había, porque ya lo han mencionado mis colegas, no hay mucho que agregar, pero a pesar del escenario económico adverso, a pesar de la pandemia, de la guerra en Ucrania, a pesar de que todo el mundo decía la promesa de primero a los pobres no se va a cumplir y la promesa de reducir la pobreza en México, Xavier López Obrador sin lograrla, pues está dando un muy buen indicador, con 2 instituciones, por cierto, hay que defender eso también, autónomas, ¿no? Coneval y el INEGI, que con datos sólidos están dando estos datos, están dando esta información de 5.1 millones de personas que bajaron o reducieron, salieron de la pobreza, lo cual no lo veíamos desde 1992, por lo menos no estas cifras tan fuertes, ¿no? Entonces, muy bien eso. Creo que lo primero que hay que celebrar es que esas personas hoy tengan un ingreso mejor. Ahora, muy bien por el país y muy bien por el presidente López Obrador. El presidente López Obrador había prometido eso y ahí está y lo está entregando. Ahora, las hipótesis de trabajo que mencionaba Ray. ¿Qué fue lo que sostuvo esto y si se va a poder sostener a largo plazo? Pues bueno, hay alguno de los analistas que en su momento decía que el peso también se iba a devaluar. Ahí está. Terminó diciendo que no tiene empacho para decir que lo han hecho muy bien. Pues bueno, para que le siga ardiendo a esta oposición. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Edwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.